para poder dar inicio. Ah, permítame que alguien en el chat me ha dejado algo. Eso es cuando me levanté. Adriana Zabaleta, de acuerdo. Nos damos por enterados. Ahora sí, bueno, preparé una presentación exclusivamente sobre las sociedades precolombinas. Entiéndase que son aquellas poblaciones que vivían previo a los procesos de colonización. A mí no me gusta, y yo lo mencioné en otras ocasiones, la palabra conquista. Conquista es un término muy romántico que se ha venido utilizando. Cuando yo quiero conquistar a alguien, usted, caballero, señorita, eh, le manda 1000 stickers. Ya no le iba a decir rosas ni cartas de chocolate. Le manda detallitos, flores al trabajo, canciones, le comparte su cuenta de Netflix, todas las muestras de amor y cariño que puedan haber ahora de cara a la conquista. Para mí es más bien un proceso de colonización en el que se establecieron y hay una técnica que se llama tabula rasa que utilizan todos los conquistadores y que es eh, construir uno encima del otro. Tabula rasa. Acabo contigo, construyo encima y construyo encima. Eso explica por qué de repente acá y en otras partes del mundo, no creo que aquí en El Salvador no ha pasado, se quiebra un terremoto, bota una iglesia y de la columna sale un santo, sale una pieza de religión africana o de repente modifican una plaza, la Plaza Morazán, y abajo había un mosaico del maestro Carlos Caña, si es el que pintó la cúpula del Teatro Nacional. ¿En qué momento a alguien se le ocurrió construir cemento, concreto, construir una plaza completa encima del mosaico del maestro Carlos Caña, si hasta el Centro Nacional de Artes tiene un salón con su nombre? Entonces, esa técnica de tabula rasa, uno sobre otro. ¿Por qué lo explico? Porque hay muchas muestras de resistencia de las sociedades precolombinas, pero la idea era imponer el tema de religión, el tema de sistema económico, sistema político. No es que no existía nada previo a, o la palabra descubrir, y he escuchado memes, y si no estábamos escondidos, y no es tampoco un descubrimiento en ese sentido. Teníamos todo un sistema de gobierno, teníamos todo un sistema social eh, muy establecido. Este es el mapa de las culturas precolombinas, incluye una parte de México, donde las culturas se fueron desarrollando de la siguiente manera. Los olmecas, toltecas, mayas y aztecas, que son los últimos. En ese orden, los olmecas hasta el momento es la civilización precolombina más antigua. Son los de las cabezas gigantes que también hay en varias partes del mundo, como redonditas. Son olmecas, en ese orden. Yo, cronológicamente hablando, olmecas, toltecas, mayas y aztecas y todo el resto. Ahora, en El Salvador, ¿cómo están distribuidos? No solo es toda la población indígena como que no tuviera clasificación. Así como ahorita hablamos que hay usulutecos, migueleños, eh, de cualquier departamento, también había una clasificación interna. La mayoría de esta clasificación era determinada por el río Lempa. Si ahorita usted lo pasa en un gran puente y es un gran río y usted nadando no lo puede cruzar, en esta época menos. Entonces el río Lempa funcionaba como una barrera natural, casi que como una frontera. Y a la fecha es muy común escuchar que dicen la frase, los del río Lempa para allá y los del río Lempa para acá. Sigue funcionando como una barrera más en el imaginario colectivo, pero en ese momento era una frontera. Entonces los nahuapipiles se establecen en toda la parte que ven de color morado, lencas y cacahuira, y los pocomanes. ¿Qué sucede? Hay chortís y tenemos pegados con Antiguo Guatemala, hay chortís. Usted no puede decir, mire, el 100% de la población se quedó concentrada ahí. Es como que usted me diga que en San Salvador viven personas que nacieron 100% en San Salvador. Es decir, que hay de todos los departamentos, o que de repente no tenemos a alguien de San Salvador viviendo en Morazán, en Chalatenango, etcétera. Aquí igual. De esta manera es que están registrados más geográficamente, pero había comunicación, había intercambio entre ellos, etcétera. Acá está. Los pueblos originarios que actualmente habitan El Salvador son Nahuapipil, Lenca y Cacaopera. No es solamente que un solo tipo de población indígena. En el censo anterior, no en este, en el 2007, todavía habían más de 2000.
personas que se reconocían a sí mismos como nahuablantes, como población precolombina, y también la categoría afrosalvadoreño. Por eso vamos a trabajarlo en otro sábado. Fenómenos como la globalización, la migración forzada han desarticulado en gran medida su tejido social, amenazan sus costumbres, lengua y conocimiento tradicional. Cuando yo comienzo la cátedra y le digo, mire, vinieron el proceso de colonización y se impusieron adorar la cruz y las misas o las predicaciones, lo que hacían con la corona española y venía el estandarte de la Iglesia Católica, era, daban las misas este, en latín. Era como ni siquiera comprendían o entendían. Entonces, aparte, imponer la cruz, ojo, quiero aclarar algo, no está bien ni mal, ¿sí? No está bien ni mal. Yo ahorita estoy escribiendo un artículo sobre el uso de cruces y cenotafios en las carreras porque me fascina la muestra de costumbres funerarias, todo aquello que representa la identidad, la cultura y las creencias del Salvador. Estoy diciendo cómo se dio el proceso. Por ejemplo, ir y fundar una ciudad en San Salvador en ese momento era colocar el estandarte de la colonia española y el estandarte de la iglesia y los paraban y colocaban los estandartes. Eso era. Y de ahí comenzaban a construir a veces todo lo que usted quiera. No digo si está bien o está mal. Lo que digo es que se dio un proceso que ahora ha generado un sincretismo religioso y todo está, pues, el mestizaje no solo es español e indígena, no, el mestizaje creo que lo hemos vivido, lo estamos viviendo en todas las áreas sociales, políticas, económicas, religiosas de este país. Al contrario, me fascina su resistencia. Esta es una de las fotos más icónicas y representativas de la población prehispánica en El Salvador. La tomó un fotógrafo sueco hace más de 120 años aproximadamente. Así era como se vivía. Pero dicen, no, mira, solo en África habían, le dicen tribu. No, había población prehispánica y este fotógrafo logró recopilar esta imagen, que es muy valiosa a la hora de investigar, insisto, su estilo de vida, su estilo familiar, etcétera. Es típico ver en la zona rural todavía a la hermana mayor haciéndose responsable de los hermanos pequeños. Esa dinámica familiar sigue y así sucesivamente. Era mucho de utilizar la luna como medida de tiempo para sus procesos agrícolas. Era mucho de asentarse en lugares cerca del agua. Eran recolectores, si eran cazadores, y ya les voy a mostrar la estructura piramidal con la que trabajaban. Acá está lo que les decía, que en el último censo indicaba que solo habían 11.000. Yo me equivoqué con el dato. Acá está. 11.488 personas. Esto fue en el de 2007. Habría que ver en el censo que acaban de hacer este año cuántas quedan. Usted dice, ¿en dónde están? Sí, en Panchimalco, en Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate. Yo tuve la fortuna y el privilegio todavía cuando hacíamos visitas técnicas de llegar a una zona en Sonsonate donde todavía eh, hacen los petates. ¿Conoce el petate? Sí, ¿no? Que va entretejido con un tule, ¿no? Bueno, hacen un tejido como trenzado. Y la persona que los estaba elaborando era una persona 100% nahuablante que no hablaba ni una sola palabra de español. Usted dice, no, ¿cómo va a creer? Si aquí todos utilizamos ahorita la palabra outfit. Hicimos match, click, me copiaron. No, todavía, por muy pequeño que sea, este pueblo ha sido increíblemente resistente frente a todo este proceso colonizador y ahora frente a todo este proceso de modernización, industrialización y que ahora lo antiguo es lo malo, todo lo moderno es lo bueno. Acá está, estas son fotos sumamente antiguas, a tal punto que esta persona que ustedes ven acá era en ese momento el director de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y hacían marchas. O sea, había una población organizada que sí estaba pidiendo ese reconocimiento y esa validación. Acá pueden ver reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas ya. Esto es acá. Y lo puse a él para que sean, porque él era en ese momento un funcionario público para que digan que la imagen es de otro país. Esto es en El Salvador. Por cómo veo esta pared y si es la misma calle que utilizan siempre para las protestas, tuvo que haber sido la Roosevelt.
Acá está. Era una población completamente organizada. Tenían siempre la figura de sacerdotes, quien era el sector más poderoso y dirigente de cada ciudad. Tenían los nobles, que eran los caciques, jefes guerreros, altos funcionarios de con sus familias. De la parte comerciante, el comercio siempre fue muy importante para esta relación, no solo entre Lencas, Pipilis, Cacahuira, sino con otras poblaciones precolombinas de México, más que todo. Tuvimos mucha comunicación Guatemala-México. Yo les he comentado, mexicanos, realmente eran mexicas, y era porque esa población, los mexicas, eran los que venían con los colonizadores mexicanos a, a invadir este territorio, y como premio de guerra a ellos se les otorga esa tierra. Entonces, premios de guerra a veces eran una zona geográfica con una población de indígenas salvadoreños esclavizados. Ya, yo creo que no se nos puse acá. Y existía, cuando comienzan a esclavizar ya en El Salvador, y ya voy a retomar la pirámide, existía la ley del vientre. ¿Alguien la había escuchado o tiene una idea de qué es la ley del vientre? Ley, ojo con el término, ¿no? ¿Alguien más? O vamos a hacer algo. ¿De qué creen que se trataba? Y de todas las ideas que se les puedan ocurrir. Todo es bienvenido. Muy buenos días, Lick. Hola, Diego. Eh, a mí se me viene a la mente como, no sé si tiene que ver bastante como con la cultura hindú o sea, digamos, depende del estrato social donde vivas, ahí te quedas. No sé, a mí me suena como bastante relacionado a eso, pero ¿Está bien? no tengo mucha idea. No, pero qué interesante porque lo que usted acaba de decir, yo no lo sabía. No sabía que los hindú me dijo. Lick, no Sí, era de de ahí. que si, perdón, Ok. Ajá, no era que si una esclava quedaba embarazada, el hijo nacía esclavo. correcto. Esa es la ley del vientre y se vincula a lo que decía Diego. Yo ese dato no lo tenía, por cierto, que no era una práctica meramente exclusiva de ese territorio. Uy, permítanme, perdón. Aquí está. Si una esclava mía salía embarazada, el hijo automáticamente era parte de mi propiedad y de mis pertenencias. Entonces era muy común que el colono, el patrono, embarazara a cualquier esclava porque eso significaba que yo iba a seguir teniendo mano de obra calificada, barato, de gratis, para seguir trabajando en mis propiedades, en mis fincas, en obrajes de añil, en café, agricultura, en lo que fuera, porque la riqueza se asociaba con la cantidad de personas esclavizadas que yo tenía. Y si se dan cuenta, regresando a la pirámide, los esclavos eran los últimos en la pirámide. Después de los comerciantes estaban los artesanos y los campesinos, tejedores, alfareros, agricultores y por último los esclavos. Se da ese proceso de esclavitud en El Salvador, primero de la población indígena y después de la población africana, que sí ingresaba por barcos a El Salvador. Y después voy a dar voy a preparar algo solo sobre afrosalvadoreños, herencia africana en El Salvador, donde eran clasificados según el tipo de mestizaje. ¿Han escuchado ese platanito que se llama sambo? Y lo siento porque estoy grabando. ¿Han comido alguna vez un sambo? Esta marca de platanitos, churritos, no sé. Sí, sí le he comido. Perfecto. Ah, pues Sí, son bien ricos. está bien. Claro, claro. Y se dan cuenta que son plátanos, ¿verdad? ¿Sí? Vamos siguiendo la idea. Sí, Sambo era la clasificación más baja que se daba para el proceso de mestizaje. Era cuando la mujer era eh, negra con un hombre indígena. Entonces, esa es la clasificación más baja que puede existir. Entonces, se clasificaban según el tipo de mestizaje. Y así llevaban libros, anotaciones. Todo eso es una belleza, es una riqueza impresionante. Aquellos que quisieran investigar y profundizar sobre el tema. Entonces, era pardos, mestizaje entre eh, dos negros, por ejemplo. Y, y el sambo era de lo último. Era como lo más bajo todavía que los indígenas y los negros. Era como el mestizaje entre ellos. Y ese era el sambo. Y esta marca toma este nombre y lo retoma para el plátano. Y ojo, la población africana comienza a ser muy explotada también
en la industria bananera a nivel mesoamericano y con el plátano. Por eso le pusieron Sambo. Pero Sambo realmente no es una marca o nombre de marca o de producto de boquita. Usted ahorita googlea y Sambo era una clasificación de mestizaje en la población negra con la población indígena. Vaya. Entonces, volviendo al punto, acá, si se dan cuenta, en la pirámide sí teníamos todo un sistema de gobierno establecido y a veces me pongo a pensar, tengo una maestra, bueno, era mi maestra, pero no es mi amiga, que todo el tiempo me ha dicho que ella cree en teorías cíclicas, es decir, como una especie de teoría de espiral, que todo se vuelve a repetir. La palabra más común, la frase más común hoy en México es, no es lo mismo, pero es igual. Y entonces yo digo, bueno, pero ahora tenemos gente en puestos de gobierno, serían los nobles, los sacerdotes, eh, el poder político y religioso en El Salvador, acá todos los funcionarios de gobierno, acá todos los que trabajamos, o sea, aquí serían todos los que trabajamos, todos los activos laboralmente, todos los artistas y los pocos que quedan trabajando en la agricultura. Y usted mira, pero ¿quién es el esclavo ahora? Se está considerando que el servicio que brindan las personas en hogares es un tipo de especie de esclavitud. eh, Cuando yo, por ejemplo, le obligo a portar ese uniforme cuando anda conmigo en el súper, cuando yo solo le permito salir un día a la semana, cuando yo no le pago el salario mínimo y no digo que tengo esa cantidad de empleados, porque entonces no va a implicar que la ponga afiliada al seguro, que la tengo trabajando conmigo sin seguro social y sin AFP. Y cuando esta persona tenga 60, 70 años y no tenga la capacidad de ayudarme igual en las labores de mi hogar y es una persona que jamás cotizó a la AFP por más 2 coritas que de la AFP, es algo, se presta para el debate si es una nueva forma de esclavitud. Bueno, acá lo dejo. Estas eran una parte. Hay gente que estudia maestrías y licenciaturas completas solo en sociedades precolombinas. No pretendo abarcarlo todo en una mañana. Esto es solo una pincelada y más que todo quería que vieran en el mapa cómo, espérame, ya nos regresamos, cómo se fueron clasificando, cómo se fueron distribuyendo. Esta es la parte en la que le digo que tenemos, Guatemala tiene registro de chortis también. Aparte de resistir a ese proceso colonizador, han tenido que resistir a severas masacres. Van a verlo ustedes en los contenidos de la cátedra. Una de las mayores más registradas es la del 32, por Maximiliano Hernández Martínez. Vamos a irlo trabajando. Ustedes, hay mucho, mucho material. Yo he grabado clases y también he buscado videos. La UCA hizo un documental sobre eso y ya les compartí. Todo estaba en la plataforma, pero es importante reconocer esto desde una herencia cultural, herencia genética, política, social, económica, y no decir, todo era malo, y en eso en eso me encantaría que reflexionáramos. Y ellos eran retrasados y los colonizadores vinieron a modernizar todo y a mejorar todo. No voy a decir sí y no. Es cierto. Trajeron, por ejemplo, ay, nosotros decimos cayena india. No, hombre, sí la trajeron. El limón indio, utilizamos la palabra indio. El limón fue traído. El café también fue origen arábico. La domesticación de animales como las gallinas y los caballos. Entonces, mi punto es, somos resultado de ese proceso de mestizaje, mestizaje genético, mestizaje político, mestizaje cultural, mestizaje religioso. eh, no está bien ni mal, solo que sí tengo totalmente en contra y en eso sí me mantengo firme y tengo convicción en contra de las manifestaciones de violencia. Eso no, para mí eso sí sigue siendo injusto. Me fascina que todavía hayan personas practicando esta costumbre, la de las palmas en Panchimalco, me encanta. Lo que le digo, las cruces en las carreteras, esa creencia funeraria que enriquece eh, toda esta idea de identidad salvadoreña, de por qué las personas lo colocan. Ya lo mandé ayer, les cuento a la dirección de publicaciones. Si lo publican, les voy a contar. Les prometo que lo van a saber.
Va a estar publicado en la revista Ciencia, Cultura y Sociedad de la universidad, si todo sale bien. Ahorita estoy esperando que me lo bateen con las observaciones, pero es algo que ya llevo rato trabajando. Curiosamente, las fotos que fui a tomar es donde ahora construyeron la nueva esta cosa de la integración. Calle, redondel, no sé qué es, o conexión, no sé. Cuando yo fui a tomar las fotos, y luego con esta construcción fueron arrancadas y pusieron todo encima. Y lo puse en el artículo. Y digo, estas cruces, estas fotos ya no existen por este proceso de urbanización, de construcción de calles, casas, residenciales, lo que se quiera. Entonces, por lo menos que quede documentado. Entonces, esta población ha sido sumamente resistente. Hay que admirarse que a la fecha sigan habiendo un agua blanca, que a la fecha se siga celebrando el Día de la Cruz, porque ellos adoraban al dios Xipetotec, que era el dios de los desollados. Y justo el palo de Giote, si no alguien me corrige, el de la cruz tiende a desollarse, a descascararse. Y esta celebración está vinculada hacia el dios Xipetotec, el dios de los desollados, porque él se ponía la piel de la gente que mataban encima, porque creía que la energía se le iba a pasar a él. La réplica de Xipetotec está en el Museo del Tazumal. Y ustedes lo ven así como con pellejos encima. Y la pieza original está en el MUNA. Porque la dejaron la copia allá en Tazumal porque creo que ya la encontraron. Entonces hay muchas costumbres, muchas religiones sí, acciones que realizamos hoy en día que provienen, son un resultado de ese proceso de sincretismo religioso, este proceso de hibridación cultural. Así que, bueno, invitarlos a que sus espacios laborales, académicos, los reconozcamos como parte, no de un pasado, porque es bien bonito hablar de, ay, que el vestido folclórico, que el traje folclórico, ay, que el torito pinto, como que fuera en pasado y nos acordamos de ellos hoy en septiembre. No, hoy en día ellos se despertaron, ellos fueron a trabajar, ellos están en sus casas, hay una escuela que se llama, son nidos de inmersión lingüística y son centros escolares. Hoy, 2024, y eso que yo me lo llevé a la U hace como 2 años. O sea, ya venían trabajando esto, porque lo estuve en la institución. Con escuelas públicas, rurales, en las que el 100% de las clases son en náhuatl. Y la idea es precisamente preservar. Necesita que nosotros lo respetemos, lo validemos para que ellos también sean sujetos de derecho. Que tengan, si para nosotros a veces cuesta, se imagina para esta población acceder a educación, a servicios básicos, a alimentación, salud, etcétera. Con eso finalizo. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios. ¿No les gustó? Si les gustó. Ahorita voy a dejar de compartir. Por mí todo bien, licenciada. Todo claro. Perfecto. ¿Alguien más? Igual, de mi parte, todo bien. Y la verdad que es un tema bastante interesante como para analizar todo lo que ha venido como siendo un efecto dominó hasta la sociedad que vivimos hoy en día. Correcto. Somos parte de eso. Total y absolutamente eso. Nuestros procesos agrícolas se los debemos a ellos. La luna con medio de tiempo se la debemos a ellos. Hay formas en las que pueden saber si una vaca va a tener un becerrito o una becerrita antes de que nazca. Y pues, hay muchas prácticas que se las debemos a ellos. A mí me ¿Alguna otra? pareció Dígame. bastante importante conocer como la población, a quienes Ok. Veamos. Quiero tomar, si estoy grabando, pero quiero tomar una captura también porque no, a nosotros la facultad, fíjense que primera vez en todo, bueno, pero eso lo voy a decir hasta que deje de grabar. Voy a dejar de grabar, permítanme.